acompaña esta noche Eva Bracamonte tras haber recuperado su libertad el día viernes. Alejandra Puente ha estado en el día a día de Marco Bracamonte y los amigos de Eva, esperando precisamente la resolución que la deja en libertad, pero que sin embargo ordena un nuevo proceso en el que efectivamente se confirmará si ella es inocente o culpable. La familia esperaba la absolución. Al principio la noticia los agarró a todos por sorpresa, pero ya se han acostumbrado a la idea y se preparan para una nueva etapa. Esta es la crónica de Alejandra Puente y la voy a ver aquí con Eva y luego vamos a conversar con ella. La pesada puerta del encierro se abrió para Eva Bracamonte Pfeffer este sábado y por ella salió lo que parecía ser el espectro de una joven que atrás dejaba 4 años de su vida. Mi hija está en un estado de shock en este momento todavía, acaba de abandonar el penal, emocionalmente no está preparada para brindar ningún tipo de declaración. Luchó por una libertad que tuviera la reivindicante cualidad de una absolución, pero solo obtuvo el amargo consuelo de una nulidad. El nuevo juicio tiene que hacerse en calidad de libre y por eso, habiendo 4 votos, se ha dispuesto su inmediata libertad. Acompañada por un nuevo juicio en su contra y un futuro incierto. Para enfrentar un nuevo proceso, lo único que va a hacer, lo único que va a servir es para que nosotros, un desgaste nuestro nuevamente, desgaste emocional, moral, desgaste económico también. La excarcelación de Eva hoy le produce sentimientos encontrados a su padre, Marco Bracamonte. Pero durante la audiencia de este miércoles, la actitud del juez dirimente, quien escuchó con atención los alegatos de la defensa, dio pie a nuevas esperanzas. En primer lugar, quiero decirle que soy inocente. Hay alguien que está interesado en que yo sea encontrada culpable de su asesinato. Mientras no hay una sentencia definitiva que a usted la declara culpable, usted sigue siendo con ese estado de inocente y tienen que tratarla así. Eva se sentía segura de sus palabras y Segundo Morales escuchaba atentamente, incluso cuando la joven pidió por primera vez en el proceso judicial en su contra que las sospechas del asesinato de su madre, Miriam Pfeffer, también se dirigieran a su hermano Ariel Bracamonte. Yo no me vi beneficiada, señor magistrado, con la muerte de mi madre. Yo pasé de tener mucho dinero a tener una mínima cantidad más. Mi hermano pasó de tener 0, de no tener absolutamente nada, a tener bastante. Yo me pregunto por qué si esto o hace que crean que yo soy culpable, ¿por qué en su caso no es así? Por Twitter, Ariel reaccionó con sarcasmo a las palabras de su hermana. Doble discurso. Antes, Eva Bracamonte decía que no sospechaba de mí. Ahora cambió su versión. ¿Quién es el mal hermano ahora? Cambiaron los papeles. Desde hace un mes, las esperanzas de Eva se encontraban depositadas en las manos de los magistrados de la Corte Suprema, quienes debían resolver en última instancia su futuro en prisión. Pero la sala se mostró dividida y le tocó al vocal supremo Segundo Baltasar Morales dirimir sobre el caso. Que haya 2 magistrados de la Corte Suprema que digan que usted no es responsable y 3 que digan que hay que hacer un nuevo juicio, de por sí implica que su caso es difícil y que hay que estudiarlo bien. Si es que a mí se me vuelve a hacer un juicio, después ya de estos 7 años y de estos 4 años que tengo en cárcel, aparte de ser una injusticia, porque eso quiere decir que voy a pasar 1 o 2 años más sumergida en este problema que no puedo apartar de mi vida, también creo que lo más grave va a ser que se le va a dar más tiempo aún a los reales o al real asesino de mi madre. Después de escuchar a la joven exponer las razones de su inocencia, la respuesta de Morales dibujó una sonrisa en el rostro de la condenada. Abogado, su patrocinada, ¿podría decirme qué tiempo tiene en carcelería? 4 años. El 9 de septiembre cumplí 4 años.
Tratándose de una persona que está en carcelería y todavía no se decide su situación jurídica, el día viernes, pasado mañana, a las 10 de la mañana pueden apersonarse su abogado para que le notifiquen el sentido de mi voto. La audiencia ha concluido. Gracias. Los ojos de la joven se llenaron de lágrimas de alegría y le dirigió un beso volado a su familia. Al día siguiente, a la expectativa de que ella, al igual que Liliana Castro, también sea absuelta de todos los cargos, creció como la frágil espuma. 2 días yo dije, ¿qué? ¿En serio? Fue como que, Dios mío, gracias. O sea, gracias a alguien le está importando que ella no esté más tiempo ahí adentro, ¿no? Todos los que estábamos ahí, los que estábamos cerca y vimos eso, todo el mundo se quebró en ese momento, ¿no? Uno se pone a pensar lo que debe estar sintiendo, ¿no? La mañana del viernes, en la casa de Paul Harris, se respiraba un aire de preocupación. Una llamada hizo salir a Marco Bracamonte inmediatamente con dirección a Palacio de Justicia. El panorama parecía nublarse. El fallo no sería el ideal. A estas alturas hay mucha especulación, que el dirimente va a optar por la nulidad, otros que podría ser la solución. Pero para ser honesto, me sorprende que más voces ha habido en el sentido de la nulidad y eso no me complace en absoluto. Llegamos al centro de Lima y el abogado de Eva, José Urquizo, esperaba a Marco para ir juntos a recibir la noticia. Afuera del Poder Judicial, los medios de comunicación se alineaban para escuchar de primera mano la conclusión del juez dirimente en el caso Pfeffer. Atentos a cualquier movimiento, la expectativa crecía, hasta que pasadas las 11:30 de la mañana, Marco salió, dejando entrever su molestia. No estoy conforme con eso, definitivamente estoy indignado, o sea, con la nulidad que se supone que debo hacer. Agradecerle a este magistrado para que después de 4 años de injusta prisión mi hija tenga que volver a enfrentar un nuevo proceso, porque el proceso es contra ella. Ella es una procesada que en este momento ha recobrado su estatus sobre la base de la presunción de inocencia. Es una situación diferente. Horas después, el magistrado Segundo Morales convocó a una conferencia de prensa para aclarar por qué optó por la nulidad y no por la absolución. Mi voto es porque hay error en la forma como se ha construido la sentencia por la cual se ha condenado. No hay la prueba suficiente o el criterio suficiente para pronunciarse por una condena o por una absolución y que debe haber un nuevo juzgamiento. Su voto completó los 4 requeridos para anular la sentencia de 30 años de cárcel para Eva y declarar su libertad sin condiciones, ya que según Morales, la Corte Superior habría violado el derecho de la procesada a tener un juicio justo con magistrados imparciales. El juez que va a sentenciar no puede asumir las funciones del fiscal. El fiscal es el que tiene que destruir la presunción de inocencia. De regreso a la casa donde Miriam Pfeffer fue asesinada y que ahora recibiría a Eva en libertad, la indignación de Marco se fue transformando en preocupación. Ella esperaba realmente que se le absuelva, ¿no? Eso pensábamos todos que iba a pasar. Así que esto es una nueva decepción para ella. Dentro de la casa, bolsas de compras revelaban que Eva ya sabía que saldría en libertad e incluso había hecho un pedido especial para su última noche en la cárcel. ¿Pollo a la brasa? Para Eva. Bueno, eso por lo menos indica que está más o menos bien, porque ha pedido pollo a la brasa seguramente para despedirse de sus amigas allá. En el pasadizo por el que se supone habría caminado el asesino de su madre, un cartel de bienvenida se desempolvaba. Las cosas de Eva, aún en cajas, eran movidas de un lugar a otro. La casa que dejó hace 4 años con una mesa de billar en la sala ya no era la misma. Esta va a ser la habitación de Eva ahora. Claro, son 2 ambientes, ¿no? Este sería el ambiente donde está, digamos, los guardarropas, los closets. Y en este otro ambiente, que da a la terraza,
¿no? Tendríamos que prepararlo para que sea, bueno, acá iría la cama, ¿no? Los veladores. Este sería, digamos, el dormitorio propiamente dicho de ella. Porque ella antes se quedaba en el cuarto de su mamá. Sí. Tal vez no sea muy buena idea que esté en el mismo ambiente donde fue asesinada su madre. Entonces pensé yo que podría estar, digamos, más cómoda, sentirse más cómoda aquí. Claro. Por lo menos durante un tiempo. Eva sería ubicada en el antiguo cuarto de su hermano Ariel, a unas horas de recibirla. Aún no se había terminado su remodelación. No esperábamos que sea tan rápida la excarcelación, pero bueno, pues, o sea, es cuestión de pulir el piso, en fin, y ponerle los muebles y listo. El sábado, alrededor de las 10 de la mañana, toda la atención se centraba afuera del penal Santa Mónica, en Chorrillos. Liliana llegó primero para darle el encuentro a su amiga. Lo que todos queremos es simplemente que esté entre nosotros, compartir y empezar a, no sé, que esté en una sociedad que merece, que esté en libertad y, no sé, en verdad yo estoy bien nerviosa, de hecho me muero de ganas de que salga. Cuando el padre llegó en el auto a recoger a su hija, decenas de cámaras de televisión, fotógrafos y periodistas se amontonaban frente a la estrecha puerta de metal. Finalmente, Eva salió. Poco quedaba de esa joven que a los 18 años caminaba despreocupada por la vida, ojerosa, con lágrimas aún cuajadas en una mirada perdida. El primer paso que Eva dio luego de 4 años de encierro fue en falso. Ya sentada en el asiento trasero del carro de su padre junto a Yuli, quién sabe si abrumada por la libertad o por sus propios miedos, Eva no pudo más y lloró. En la entrada de la casa de Paul Harris habían tantos periodistas que la familia debió buscar refuerzos policiales para intentar entrar al garaje. Aún así, nadie pudo contener la avalancha. Dentro del auto, Eva miraba desconcertada. Señores. Ya. Luego de varios intentos, la policía formó nuevamente una cadena humana y ella se escabulló a la casa. Lo primero que hizo fue llorar, o sea, lo primero, no podía hablar, no podía hablar. ¿Esas lágrimas de qué fueron, Marco? No, evidentemente de emoción, o sea, felicidad por un lado, pena también, porque hay que comprender que también ha dejado una vida dentro, ¿no? Un tipo de vida, amigas y todo eso que evidentemente también le afectan, ¿no? Con la nulidad del proceso, la acusación en contra de la joven deberá regresar al Ministerio Público. Ahí podrían admitirse nuevas pruebas, incorporarse nuevos acusados o incluso, si no se encuentran evidencias suficientes, desistir de su acusación. Pero por ahora el primer juicio que Eva tendrá que enfrentar se encuentra de la puerta de su casa para afuera. No va a ser nada fácil, ¿no? Hay muchísima gente que sigue pensando que yo soy una asesina. No sé bien cuál va a ser mi forma de reaccionar en el momento en que alguien me grita alguna cosa por la calle o sienta que todo el mundo me mira. Yo sé que va a ser muy difícil, ¿no? Y de hecho a eso le tenía un poco de miedo, pero el que le tenga miedo igual no significa para nada que prefiera quedarme encerrada, ¿no? Hoy la joven también espera ansiosa la llegada de Camila, una dulce niña que apenas cumpla 3 años en diciembre deberá ser separada de su madre, a quien Eva conoció en Santa Mónica. Hace un año Camila la ayudó a sobrellevar la espera en libertad condicional de una sentencia de 30 años en prisión. Esta vez espera que sea un motor para que le impulse a seguir luchando, a continuar con su vida.
bien, estoy en vivo aquí con Eva Bracamonte, a quien una vez más le agradezco que haya hecho esta diferencia con nosotros de venir, a pesar de lo abrumador que ha sido todo y te hemos visto, Eva. Buenas noches. Buenas noches. Al salir, tu rostro desencajado, abrumada, ¿qué pensamientos cruzaban en ese momento por tu cabeza? Bueno, en el primer instante, cuando estuve en el carro con Yuli, con mi papá, pena, en verdad. Ni siquiera ya emoción, tampoco nervios, eso ya lo he pasado antes. En realidad pena de sentir que otra vez me arrancaban de un lugar al que yo, a pesar de que no pertenecía por haber cometido un delito, pertenecía en el día a día, en la vida cotidiana. Entonces sí, pucha, pena, desarraigo. Perdida, desarraigo, desprotección, a pesar de que estaba mi papá y yo con él me siento segura. Pero sí, como de pronto estar otra vez, o sea, en el limbo, en un lugar que no es mío, que no conozco. Sí. Y empezar de nuevo. Y empezar de nuevo, medias. Ni siquiera siento que voy a empezar mucho algo. O sea, lo primero que me viene a la mente es ¿para qué voy a empezar algo que probablemente en unos meses otra vez se acabe abruptamente? Es como, ni siquiera es mucho empezar algo. Es simplemente estar como volando de un lado al otro. Ahora, cuando tú ingresaste al penal, Eva, hace 4 años, tú te habías quedado prácticamente sin familia, porque tu mamá la habían asesinado, tenías al único hermano acusándote de asesina, y la verdad, y como lo he conversado con tu papá, con Marco, con un papá ausente, al que veías esporádicamente a lo largo del año. Sí. Estabas sola. Sí, totalmente. ¿Cómo fue esa primera noche en el penal? Bueno, para mí en realidad, y aunque suene contradictorio, aunque suene increíble, me imagino para la mayoría de gente, o sea, muy difícil de entender, para mí en ese momento de mi vida, y solo en ese momento, la cárcel fue mi salvación en realidad. Hasta cierto punto, sí. Porque yo vivía en un mundo afuera en el cual sentía que no tenía nada. O sea, nada realmente de valor, ¿A qué aferrarte? ¿no? Exacto. Yo nunca he sido una chica de muchos amigos, de mucha vida social. Como tú misma has dicho, familia no tenía. Y bueno, la que tengo, ¿no? Los lazos de sangre que tengo, digamos, no estaban cerca a mí en ese momento. Entonces sí, no tenía nada. ¿Te daba igual todo? Sí, de alguna manera sí. Y me daba igual no solo en ese momento, sino desde la muerte de mi madre. O sea, a raíz de la muerte de mi madre yo entré en una depresión que no tenía tanto que ver solo, o mejor dicho, claro, que no tenía solo que ver con pena o con tristeza, que tenía que ver justamente con eso, con que ya me da igual vivir, me da igual seguir viva, no seguir viva. No me voy a matar porque me parece de mal gusto, pero tampoco es que esté disfrutando en este mundo. O sea, en realidad sí me daba igual. Pero me daba igual desde 3 años antes de que me metan en la cárcel. Y fueron para mí 3 años de limbo, ¿no? Como todos estos 7 años en realidad. Pero al menos de los años en la cárcel puedo rescatar mucho aprendizaje, puedo rescatar haber recuperado a mi papá, puedo rescatar cosas que definitivamente sí tienen un valor súper importante ahorita, ¿no? Claro. Y sí. Ahora, la experiencia en el penal definitivamente tiene que haber sido leccionadora. Pero a mí me sorprende, te veo que eres súper pragmática y que con mucha racionalidad asumes las cosas. Sin embargo, cuando te entrevistan inmediatamente después de la muerte de tu madre, creo que la gente empieza a juzgarlos a los dos ahí, pero sobre todo a ti. Porque uno espera ver a alguien que ha perdido a su madre de una manera tan violenta, llorando, deprimida y mostrando su pena abiertamente. Y no fue tu caso. Te vimos como casi siempre se te ha visto, salvo en los momentos en los que te has quebrado en el juicio, siempre en control de tus emociones. Bueno, en realidad, claro, eso es lo que se ha visto, ¿no? Pero después, inmediatamente después del asesinato de mi madre, y lo pueden decir muchas personas, o sea, que estuvieron en ese momento, yo estuve destruida, llorando, tirada en un sillón. Es más, esas imágenes en las que yo salgo, entre comillas, tranquila, estoy con la cara recontra hinchada de todo lo que había llorado antes. Pero sí, yo, a pesar de que en este país se utiliza mucho eso de si lloras, eres bueno, eres inocente, y si no lloras, eres malo y eres culpable, yo como que no tengo mucho esa mentalidad. A mí el papel de víctima no me gusta. Yo sé que soy inocente, estoy siendo juzgada hace 7 años, he pasado 4 años en la cárcel, y aún así como que no me gusta esa idea. Las veces en que me he quebrado, que ha sido pocas veces en realidad, mediáticamente, ha sido porque ya han sido momentos que... De demasiado estrés y demasiado estrés, de muchas cosas juntas.
pero en realidad yo creo que uno nunca sabe cómo va a reaccionar ante una cosa tan fuerte, o cómo va a ser tu proceso de shock, Claro. o de shock después de una noticia como el asesinato de mi madre. Creo que... ¿Has podido procesar, trabajar esto con ayuda especializada en el penal? Sí, bueno, más o menos. Obviamente en el penal no es fácil. Claro. Somos muchas internas. Éramos muchas internas. Obviamente las autoridades mismas, los especialistas no se dan abasto para hacer su trabajo realmente como debería ser. Hacen lo mejor que pueden, pero de todas formas sí, en una pequeña época sí, pero como te digo, no es fácil. Esporádico. Exacto. No. ¿Dejaste de comer en el penal en una época? Sí, un poco. Sí. ¿Por depresión, por rebeldía, porque ya no te importaba nada, porque pensabas que todo estaba, ya tu suerte estaba echada? No sé, en realidad el tema alimenticio para mí es un tema como raro, especial. No sufro de anorexia, ni de bulimia, ni de un trastorno de ese tipo. Pero sí, creo que cuando paso por momentos de mucho estrés, en general, o de pena, o de tristeza, o de estrés, o de ansiedad, se me va el hambre absolutamente. Pero así, me puede durar meses y no tengo hambre. Entonces como lo mínimo y obviamente me adelgazo. Y aparte de este tema también del estrés o de todo esto, te hace que como que uno se consuma. Tú sabes que eso tenía a tu papá súper angustiado, ¿no? O sea, de verdad tu papá, y lo dijo públicamente, estaba preocupado de que pudieras intentar tú cualquier cosa porque te veía. La verdad es que como que ya estabas tirando la toalla. ¿Te pasó por la cabeza en algún momento decir ya, no importa, seguir luchando? Sí, varias veces, de hecho, ¿no? Lo que pasa es que yo, o sea, tengo mucha fe en realidad. Yo creo un montón en Dios. Yo sé que soy inocente y como que en mis buenos momentos o en mis momentos más o menos trato de aferrarme a eso. Trato de aferrarme a la verdad, que no es mi verdad, sino la verdad. Y eso como que me ayuda a sostenerme. Pero sí hay momentos de decepciones o de malas noticias y estando rodeada en un mundo que, por más que sí, que en algún momento fue un hogar, que todo el tiempo en realidad fue un hogar, porque es lo que fue, también es un mundo en el que se ven muchas cosas fuertes, muchas cosas que te hacen vivir, o sea, emociones que ya es demasiado, que sientes que vas a explotar o volverte loca o algo así. Y en esos momentos sí me he puesto a pensar, de verdad preferiría esto. O sea, preferiría no estar acá y bueno, y si tengo que elegir entre vivir una vida como la que estoy viviendo hace 7 años, que es casi una década, o sea, es desde que tenía 18 años hasta ahora que tengo 25. Sí, si me dieran a elegir en algún momento, sí hubiese podido elegir. Sí, prefiero en verdad no formar más parte de este mundo y... Bueno. ¿Qué terminó anclándote tu papá al principio? Esto debe haber sido muy fuerte para ti, porque te estabas quedando sin hermano y tu papá al principio dudó de tu inocencia. Incluso cuando se le entrevistó dijo, bueno, yo según la versión de la policía apuntaría que Liliana y Eva tendrían algo que ver. ¿Esto fue doloroso para ti o esta relación distante que había con tu padre hizo que no te afectara? Fue doloroso hasta cierto punto, pero a la vez, como tú bien has dicho, yo soy como muy práctica. Y en realidad yo sabía qué tipo de relación tenía con mi padre. Sabía que por más que somos padre e hija, en realidad por cosas de la vida hasta ese momento no habíamos tenido un vínculo cercano. O sea, obviamente duele, ¿no? O no sé, me desconcertó, pero a la vez... no tenía nada que exigirle, o sea, no podía tampoco exigir o pedir otra cosa, no me sentía con ese derecho. No, y tampoco esperaba nada más. Claro, y tampoco esperaba nada más porque básicamente tampoco nos conocíamos mucho. Claro. Entonces para mí era como, bueno, es su opinión. ¿Tú crees que si Ariel no hubiera insistido tanto en el tema de apuntar hacia ti, como el autor intelectual del asesinato de tu madre, las cosas hubieran llegado a este punto de que hayas estado 4 años presa? No, yo creo que de hecho eso marcó una gran diferencia. Más que todo porque yo hoy sé, antes no lo sabía, ni tenía por qué saberlo, que en nuestro país todo este tema mediático pesa increíblemente. O sea, más que cualquier otra cosa, más que una audiencia. El 50% ya te sentenció y otro 50% cree en tu inocencia. Así de divididas están las cosas y eso está claro, pero... Ariel habló de estos correos de la suegra, que después se demostró que no había tal suegra, ¿no es cierto? Que es en el que se te menciona por primera vez a ti, Eva.
Y que se supone, o sea, porque en realidad ni siquiera se ha mostrado ni una prueba de eso. Lo único que hay es un testimonio que ha variado cada una de las veces de un policía en Argentina. Y esto se ha como mezclado también con el testimonio que dio un periodista argentino. O sea, es toda una mezcolanza rara. Esta persona tampoco mencionó mi nombre al comienzo. No es que llamó a decir, claro, yo tengo esta información, fue la hija. No, tuvo meses de conversaciones. Y cuando en Perú ya en algunos medios, digamos, se me estaba culpando, es que esta mujer menciona esto, como si llevara la información que ya estaban como manejándose certeza. aquí, claro, como una certeza ya. Y luego esa información rebota otra vez hasta acá, pero con esa carga de una certeza. Claro. Y eso fue en realidad lo que hizo que se reabra el caso de mi madre, porque el caso está archivado. En base a un correo que no existió, un correo falso y un testigo falso, porque eso nunca... Exacto, y un anónimo en realidad. Esta semana por primera vez tú apuntas, Ariel, es la primera vez que tú abiertamente mencionas a tu hermano que debería ser incluido por lo menos en una nueva investigación sobre el asesinato de tu madre. Sí. ¿Por qué? Antes te negaste a hacerlo. Sí, antes me negué porque no quiero actuar, no quiero que mis acciones se parezcan en nada a las de él, en realidad, porque a mí lo que él está haciendo me parece terrible, monstruoso, me parece demasiado. Y por eso yo siempre me he cuidado mucho, a pesar de que sí, en algunos momentos he tenido mis dudas. Me he preguntado, ¿por qué esta... ¿Sientes que hay odio de parte de tu hermano? Sí, bueno, al parecer sí, pero también en algún momento me he preguntado, ¿no será que también junto con este odio hay miedo? Y que por eso siente tanta necesidad de señalarme. ¿Miedo de parte de él? ¿Que él tenga miedo de alguien más? No, miedo de parte de que, o sea, como... Si él es culpable y siente que tiene que señalar a alguien para, digamos, que todas las sospechas caigan en esa persona. Y bueno, ese alguien Bueno, él soy siempre yo. se defiende diciendo que él luchó, movió mar y tierra para traer la extradición de Trujillo Espina. Exacto. Y poniéndome y pensando mal, digamos, pensando como pensaría su cabeza, yo podría decir, perfecto, quizás él sabe que, para empezar, cuando hay un crimen de este tipo, y eso lo sé ahora, el asesino, en este caso sería el sicario, no necesariamente sabe para quién trabajó. A veces la persona ni sabe, más aún si la comunicación fue virtual o algo así, no necesariamente sabe, por lo cual, efectivamente, Ariel luchó para que el asesino de mi madre venga, pero eso no demuestra ni garantiza su inocencia. Y el otro punto es que, por último, también podría tenerlo comprado. Lo mismo que él ha dicho de mí en algún momento y que es falso. O sea, también yo podría ponerme en ese lugar de acusadora. Y nunca lo he hecho porque no he querido, porque conscientemente no he querido, no porque no haya tenido mis dudas. Al comienzo no, pero después sí. Pero siempre he evitado hacer eso. Pero hoy, habiendo pasado 4 años de mi vida en la cárcel, habiendo pasado 7 años siendo juzgada por todo el Perú, sí, y lo que yo estoy diciendo no es echarle la culpa, ni diciendo que él tiene información que no está diciendo necesariamente. No, lo que yo le dije a este magistrado es, si esto es sospechoso en mí, ¿por qué esta misma situación no lo convierte en sospechoso El a móvil él? de lucro, ¿te refieres al móvil de lucro? Entre otras cosas, por ejemplo, al móvil de lucro. Al hecho de que hayamos estado ambos en la casa. Y no solamente hayamos estado ambos en la casa, sino que mientras yo me desperté en pijama, como todos los días y sobresaltada, él estaba despierto y vestido. O sea, ¿por qué? Porque en mi caso tantas cosas sí me hacen sospechosa. ¿Por qué y en él su no caso fue incluido dentro de la investigación como sospechoso y solo como... Bien, hay otros temas irregulares el día en que tu madre muere, como por ejemplo, y eso vamos a conversar al volver de la pausa, Eva, hay una foto de tu madre desnuda en la escena del crimen. Hay muchas irregularidades que se cometieron ese día, como la presencia también del abogado de Pincas Flint. Vamos a regresar después de la pausa para conversar de estos temas. Regresamos aquí en Día de hoy. Esta noche. Estamos de vuelta conversando con Eva Bracamonte, que como ustedes saben, el día de ayer finalmente recuperó su libertad para afrontar un nuevo proceso judicial. Eva, una de las cosas que me ha dicho Ariel cuando he podido conversar con él es que tú tenías un nivel de gasto más o menos controlado por tu madre mientras ella vivía y que tu nivel de gasto se disparó tras su muerte. Que tu mamá no hubiera permitido este despilfarro que tú empezabas a tener, como tratando de explicar por qué tú serías la autora intelectual del asesinato de tu madre. A ver,
Tengo 20.000 respuestas para eso. No sé por cuál empezar. Lo primero es lo siguiente. Yo desde los 15 años tenía mucho dinero, que me había dejado mi abuelo. Por último, así mi madre no hubiese estado de acuerdo, que no es el caso, yo era dueña de ese dinero. Así como le firmé un poder en un momento porque quise, porque yo no quería responsabilidades en el Perú, quería irme a Israel, también pude no firmarlo o revocárselo. ¿Cuál es la prueba de que yo sí tenía esta cosa medio hasta rebelde en ese momento con mi madre? Ojo, nunca a niveles, digamos, enfermos, pero sí que bueno, mamá, esto es lo que yo quiero hacer y es lo que voy a hacer. Que me haya ido a Israel. Mi madre nunca estuvo de acuerdo con mi viaje, mucho menos con que me enliste al ejército. Como cualquier mamá se moría de miedo que me pase algo. Y yo lo decidí y le dije, no, ma, me quiero ir a vivir a Israel, a mí el Perú no me gusta, yo voy a estar mejor allá. Y a ella no le quedó otra que ayudarme a hacer los papeles, y abrazarme fuerte, decirme que por favor me cuide y dejarme ir. Porque aparte mi mamá era ese tipo de madre y está en una carta que en algún momento ha sido publicada también que ella me mandó, en la cual ella me decía que tanto a Ariel como a mí siempre nos iba a dejar volar y etcétera. Entonces no, si yo hubiese querido en algún momento despilfarrar el dinero o hacer lo que quisiera, lo hubiese hecho. Igualito, así como le dije, ma, me voy a Israel, sorry, pero me quiero ir. De la misma manera le hubiese dicho, bueno, mamá, es mi no plata sé, y yo me quiero comprar si un no sé qué. Y lo hubiese hecho, porque de verdad mi relación con mi mamá sí era así de abierta. O sea, sí, discutíamos y luego nos amistábamos y sí. Por otro lado, yo hasta el día de hoy no soy una persona que despilfarra el dinero ni que viva con grandes lujos. Yo no soy así, o sea, no me gusta. Soy vegetariana, me encantan los animales. Si no me dieran nervios la sangre hubiese estudiado para ser veterinaria. O sea, yo soy otro esquema de persona. Y toda la gente que me conoce lo sabe, o sea, no, yo no soy así. Y en verdad qué lástima que, no sé, que no haya un reality en el que todo el Perú me pueda conocer y sepa de verdad qué tipo de persona soy, porque de verdad mis intereses en la vida no van para nada por acumular plata y, no sé, tener una vida llena de lujos. Con el poder que firmaste se apuntaría a eso claramente, pero exacto. Vayamos a otro de los argumentos de la acusación. La noche en que tu madre es asesinada. La Fiscalía concluye en que tú fuiste la última persona en bajar a recoger revistas para un trabajo del instituto y que tú eres la que deja abierta la puerta o los pestillos abiertos para facilitar el ingreso de Trujillo Espina. Sí. Bueno, en primer lugar, esa información de que bajé al garaje la di yo. No había más testigos que mi madre y mi madre en ese momento había sido asesinada. Es decir, si yo decidía, y obviamente si hubiese sabido que había bajado para hacer algo malo, hubiese decidido eso. No decir nada a nadie, ni a la policía, ni a mi hermano, ni a nadie. No lo decía. Ese detalle no aparecía dentro de la investigación. Exactamente, no estaría dentro del expediente. Si eso está ahí, es porque yo lo dije. ¿Y por qué lo dije? Porque no tengo nada que temer, porque no bajé a hacer nada malo, porque estaba diciendo la verdad y quería decir la verdad para ayudar lo más que pueda a saber qué pasó con mi mamá. O sea, ahora, si eso podía servir, tenía que decirlo. Nosotros publicamos unos correos electrónicos que intercambiaron Ariel, tu hermano, y Julio Moscol. Unos correos en los que se hablan que se iban a encontrar en el parque la noche en que tu madre fue asesinada. ¿Qué te parece a ti este intercambio de correos? ¿Te da algunas luces? ¿Has podido sacar conclusiones respecto a estos correos? Bueno, cuando yo me enteré de eso, lo primero que hice fue echarme a llorar, en verdad. ¿Me da algunas luces? Porque es muy duro, porque es muy fuerte, porque si bien, como te digo, yo en algún momento he podido tener alguna duda sobre, ¿será que Ariel está involucrado en algo de esto? ¿O será que, ok, no está involucrado, pero tiene información que no está dando? O sea, en algún momento he tenido dudas. Siempre yo misma he luchado contra esas dudas y he dicho, no, o sea, no caigas en lo mismo que él está haciendo contigo, no. Pero obviamente, si de pronto, o sea, me cae en la cara un correo electrónico de este tipo, o sea, la noche en que mi madre fue asesinada, que ahí había otra persona, un hombre que ni siquiera dijo cuál era su verdadera edad, que nos mintió en tantísimas cosas por las cuales no tenía por qué mentir. Es como, de hecho sí, lo primero que hice fue ponerme a llorar. Aparte, mi familia y yo sabemos que esos correos son verdaderos, sabemos que eso no es inventado por nosotros, ni falsificado, ni creado, no sé, por alguien. Sabemos que eso es verdad. Y que si se da un nuevo juicio, vamos a luchar para que eso se pida como se debe pedir formalmente. Que esas pruebas sean incluidas. Ahora, exacto. Julio Moscol no solamente fue citado una vez y luego
no se le citó más y no se supo más de Julio Moscol. Julio Moscol aparece al día siguiente de asesinada y se instala en tu casa, con ustedes y con Liliana Castro Manarelli. Exacto. ¿A ti eso te llamó la atención? ¿Cuál era tu relación con Julio Moscol hasta antes de conocer estos correos? No me llamó la atención porque en esa época yo me sentía como muy amiga de mi hermano. Ajá. O sea, si este chico era su pareja, por mí estaba bien. Enhorabuena, todo bien. Yo no me iba a oponer. En ese momento no teníamos nadie que nos acompañe. Mi papá no estaba, mi mamá evidentemente ya no estaba. No es que teníamos tíos o tías o primos o gente adulta, o sea, que nos daba sentir respaldados o acompañados. O sea, se tenían el uno al otro. Exactamente. Okay. Y el uno al otro en realidad era poco, porque Ariel era menor de edad. Yo tenía 18 años y en realidad parecía que tenía menos. Entonces, sí, cuando llegaron estas dos personas, tanto Liliana como Julio Moscol, yo entendí que Julio Moscol era para Ariel como Lili para mí, que era como un apoyo. Y es más, ni siquiera fui yo quien invitó a Lili, fue Ariel quien invitó a ambas personas a quedarse. O sea, a mí no se me hubiese ocurrido, no porque me parezca mal o bien, sino que de verdad no se me hubiese ocurrido. Pero eso fue, o sea, fue en ese momento un respaldo, un apoyo y eso. Ahora, no solamente han aparecido correos, ya después hemos sabido que hay reportes de llamadas que no coinciden, o sea, lo que existe oficialmente no coincide con los reportes reales de una cantidad de llamadas inusuales en un mismo día, creo que 58 llamadas que se hicieron el mismo día del asesinato de tu madre entre Ariel y Julio Moscol. ¿Qué le pedirías? O sea, ¿qué vas a presentar en este nuevo proceso que vas a enfrentar? ¿Vas a pedir, o tu defensa va a pedir que Julio Moscol sea citado y que se aclare todo esto? Porque además hay mensajes de texto y hay un mensaje específico que es muy fuerte, Eva, y que se habla de que sí, la persona va a ir y es profesional y no va a pasar nada y no te preocupes. Eso tiene que aclararse. Sí, obviamente tiene que aclararse. No es que me alegre para nada. De hecho, incluso si trato de imaginarme que mi hermano es culpable, de verdad me alivia, hasta me alivia que él por la edad que tenía en ese momento no pueda ser ni siquiera juzgado. No solo no condenado ni nada, no puede ni siquiera ser sospechoso. O sea, a él la justicia no lo puede tocar. Exacto. Y de verdad eso a mí me alivia. En este momento, a estas alturas del partido, yo siento alivio de eso. Pero lo único que a mí me interesa demostrar es que yo soy inocente. Eso es lo único. Y si para eso, tienen que hacerse públicos o tienen que presentarse en el juicio todas estas pruebas, se tiene que hacer. Porque yo no puedo seguir tirando años de mi vida. O sea, tenía 18, ahora tengo 25, que hasta los 30, 35, que... Afrontando, exacto. Afrontando o sea, este proceso interminable. Claro. La conclusión, digamos, positiva de todo esto puede ser que hayas recuperado la relación con el único familiar directo que tienes, con tu padre. ¿Podemos decirle, Marco, puedes acercarte, por favor? Digamos, ¿podemos decir eso? Es lo mismo que le dije a Marco cuando conversaba con él, ¿no? O sea, este proceso ha sido tan tortuoso. Marco, ¿cómo estás? Buenas noches. Este proceso ha sido tan tortuoso, pero para los dos ha sido como recuperar un lazo que estaba muy endeble, muy débil. Sí, por supuesto. Yo quería aclarar otra cosa, ¿no? Con respecto a las palabras de Ariel, que había dicho de que su madre estaba, digamos, consideraba que ella despilfarraba el dinero. Una prueba de que eso es mentira, ¿no? Es además, y contundente, en este caso, es que ella, teniendo ese poder amplio y absoluto que ella le había otorgado, ella nunca usó ese poder. Nunca lo utilizó. Inmediatamente, si eso hubiera sido cierto, inmediatamente hubiera pasado todos los bienes a su nombre y listo. Y aseguraba todo, ¿no? Lo que aparentemente estaría inseguro en manos de Eva. Claro. Nunca lo hizo. Eva, para terminar, Marco, lo que te planteaba, o sea, ahora no estás sola, ahora tienes una familia con la cual afrontar este proceso. Tienes un papá que está cuidando por ti, que no es fácil porque he escuchado que, claro, lo has visto durante estos 4 años o menos que 4 años, una vez a la semana. ¿Cuál es la sensación de saber que no estás sola? No, para mí, de hecho, tener a mi papá ahora es como... hace que, de verdad, todo este infierno, menos la parte de perder a mi madre, valga la pena. O sea, sí, que me echen la culpa, que me miren con caras raras, que me señalen, que me digan asesina. Sí, he tenido que pasar por todo esto, estos años. Para recuperar a mi papá, sí, vale la pena. 4 años pago, pero si esto me va
a costar, no sé, 30 o 35 años de mi vida, evidentemente la situación cambia, ¿no? Lógico. Pero de hecho, afrontar esto con mi papá es otra cosa, no solo con mi papá, sino con la gente que nos rodea, que de verdad se la está jugando por mí. No solo es un alivio, es otra vida, es otra cosa, de verdad. ¿No le cierran las puertas a Ariel para que la familia esté completa? Les pregunto. Sí, no. Siempre lo dije, ¿no? Siempre será mi hijo y siempre será su hermano. Y de hecho, ojalá en algún momento. Para mí el tiempo es el mejor remedio, ¿no? Ojalá que con los años las cosas se encaucen y vuelvan a ser como antes. Hay una niña que de repente regresa a tu lado, me lo están poniendo en las redes sociales y no puedo dejar de pregunttártelo porque aparece en la nota. La mamá de esta pequeña te ha pedido que tú te hagas cargo de ella hasta que ella salga en libertad. Sí, hay una niña que en este momento me necesita. Yo obviamente me muero de ganas de ayudarla. Nunca podría decir que no y dejar que se vaya al INAVIF. Pero también sé que tengo que utilizar por lo menos el primer mes de estar afuera para primero estar bien yo, claro, y para ver cómo me recibe el mundo de afuera. Porque siento que si es que a mí no me recibieran bien, que gracias a Dios hasta ahora no es el caso, traer una niña conmigo va a ser jalarla a todo esto. Y es algo que, en vez de ayudarla voy a terminar haciéndole daño. Pero si en este mes yo veo que sí, que todo está bien, de hecho sí me encantaría ayudarla. Eva, Marco, yo les agradezco enormemente la confianza y de verdad, la deferencia de que hayan estado acá en vivo. Debe haber sido un fin de semana tremendo, tienen tanto por conversar, tanto por compartir, que yo les deseo suerte en este nuevo proceso que van a afrontar y que se te juzgue respetando el debido proceso. La verdad es que yo lo dije públicamente, para mí este expediente no demostraba tu culpabilidad. Tú has recuperado tu calidad de inocencia y lo que el nuevo fiscal, la nueva acusación tiene que demostrar que eres culpable y si no, que te dejen en paz. Muchísimas gracias, Pamela. Gracias. Hacemos una pausa en día D y vamos a volver con la reaparición de Carolyn Visser. Nosotros la mostramos aquí perdida, triste y lamentablemente en una de las drogas más adictivas, que es el crack. Ella reaparece con Fernando Díaz en una nota que no puede dejar de ver. Con eso regresamos. Esta noche.